Bienvenidos a la presentación respectiva sobre vigilancia epidemiológica en zona rural. Las personas que componen este equipo de trabajo son Didier Ángel Borges Alba, Esteban Rodríguez Rodríguez, Deira Marcela Moreno Tovar y mi persona, Mayra Estefanía Lozada Mosquera. A partir de esto, entonces se plantea una introducción relacionada con los principios de vigilancia epidemiológica en un contexto relacionado con un caso real a partir de un análisis del caso mismo con el fin de interpretar la información obtenida y fortalecer la toma de decisiones institucionales orientadas a la prevención y el control de estos eventos de salud. Nosotros planteamos tres objetivos específicos y uno general. En este caso, el objetivo general orientado a detectar y controlar oportunamente un brote infeccioso en una región rural mediante vigilancia epidemiológica basada en evidencia. Ahora bien, tenemos tres objetivos específicos relacionados con la identificación y descripción de los casos de la enfermedad, analizar los patrones de transmisión y factores asociados y proponer medidas de prevención y control. En este caso tenemos el planteamiento del problema orientado a generar unas medidas que mitiguen o eliminen el brote infeccioso en una zona rural con escasos servicios de salud. Esta situación está relacionada con problemas de recursos financieros y accesibilidad, pero principalmente vinculada a mecanismos relacionados con la vigilancia epidemiológica, o el sistema de vigilancia epidemiológica. Tenemos entonces el alcance, el cual está vinculado o fundamentado con la normativa colombiana vigente, con lineamientos técnicos de vigilancia epidemiológica y está relacionada con un respaldo específico bibliográfico vinculado con el caso en mención. Ahora bien, dentro de nuestro marco conceptual tenemos los siguientes conceptos para definir. Primero, vigilancia en salud pública, que se refiere a las acciones institucionales para identificar y darle seguimiento a diferentes indicadores específicos de salud pública. Investigación epidemiológica de campo, que se refiere a las acciones que se realizan ya específicamente en el territorio, en donde se presenta el brote o la alarma o la alerta. Laboratorio y diagnóstico, que son las acciones que se realizan para poder identificar ese brote y qué tipo de brote es, de dónde viene, a dónde va. Cuarto, factores ambientales que se refieren a las condiciones que están alrededor de esa alarma, de esa alerta o de esa enfermedad que pueden estar siendo o causan en algunos casos o están relacionadas con los eventos que se están presentando. Investigación del brote, ya es específicamente las acciones que se realizan para poder reconocer o identificar ese patógeno, esa característica, esa alarma en particular. La intervención de salud pública y sociales, que son las acciones dentro del marco jurídico, institucional, para poder darle un manejo, ya sea de eliminación, de mitigación, de lo que se esté presentando para ese momento. El tercero, el sistema de apoyo y continuidad de servicios, que también son las acciones dentro del marco normativo, institucional, para permitir la accesibilidad de los servicios de salud a zonas en condición de vulnerabilidad o que tienen pues limitaciones para poder acceder a ese tipo de intervención en salud. Y dentro del marco normativo tenemos tres normas en particular. Primero, el decreto 3518 del 2006. Segundo, la ley 1438 del 2011. Y tercero, la ley 9 de 1979. La primera define cuáles son los responsables y las responsabilidades dentro del marco en salud. El segundo promociona o orienta acciones dentro del marco del fortalecimiento de la atención pública para el acceso de esos servicios a población vulnerable. Y el tercero son las acciones que se realizan para dar cumplimiento a la norma sanitaria legal vigente. Ahora el contexto de la empresa, nos planteamos en una empresa que denominamos nosotros Vacunación Rural SAS IPS. Es una empresa especializada en la prestación de servicios de vacunación y atención primaria en zona vulnerable. Su misión es promover una vacunación accesible a zonas de vulnerabilidad. Su visión es
ser un referente nacional y una IPS líder para el año 2028. Su ubicación es en la zona bananera del Magdalena Medio, lo que tiene que ver con las veredas Río Frío, Orihueca, Carital, El Mamón y Sevilla. Y su actividad específicamente es la promoción, prevención y vacunación de población en condición de vulnerabilidad con difícil acceso a los servicios de salud. Descripción de la situación, problema y afectación a la salud del trabajador. Tenemos una exposición por riesgo biológico, específicamente del Leptospira interrogans en los trabajadores de esa empresa. Dentro de la recolección de datos, encontramos primero un perfil sociodemográfico que refiere que el 90% de las personas son masculino y el 10% femenino. El nivel educativo es el 85% están en primaria incompleta y el 15% en secundaria. La edad promedio es 38 años. El tipo de contrato es el 100% está en contrato formal de tipo jornalero. La vivienda en donde residen esos trabajadores cuenta con la siguiente característica y es que el 70% de las viviendas están sin acueducto y el 30% tiene un acueducto, pero digamos que irregular, no cumple con toda la normatividad. Y todo el 100% de las personas se encuentran afiliadas a un sistema de salud contributivo. Informe de condiciones de salud. Tenemos 12 casos que equivale al 24% de la población laboral. Presentan una sintomatología clásica de leptospirosis, que viene siendo fiebre, mialgias, cefalea y conjuntivitis. Una edad promedio de las personas infectadas de 38 años, en un rango entre 18 y 55 años. La principal condición dentro de la afectación al trabajador se encontró la exposición a aguas contaminadas, ausencia total de uso de medidas de protección personal y ya, siguiente. Descripción de la situación, problema. Acá continuamos con la recolección de datos, perdón. Tenemos los indicadores de gestión. Primero, se encontró que solo el 30% del total del personal tiene cobertura en exámenes médicos y solo el 20% de los trabajadores que se exponen directamente a la fuente del patógeno cuentan con medidas de protección personal. Hay un ausentismo del 24% y una prevalencia de la enfermedad laboral del 24%. Dentro de los planes médicos ocupacionales se identificaron pruebas de laboratorio de hemograma, hepatitis, ELISA al ingreso del trabajador para ejercer su labor. Y en documentación relevante encontramos primero el registro de notificación del sistema de vigilancia pública, una matriz biológica de riesgos que identifica específicamente la Leptospira interrogans, una evaluación de condiciones sanitarias en los campamentos donde en ocasiones residen los trabajadores y un reporte de un caso a la ARL. El análisis de los datos se subdividieron en dos. Primero, condiciones de trabajo asociadas, que vienen siendo las situaciones que están alrededor de la enfermedad que se está presentando. Encontramos cinco. La primera es la exposición, aguas contaminadas y roedores. La segunda es la ausencia de uso de medidas de protección personal. La tercera es el bajo cumplimiento en el programa de salud ocupacional. eh, Se registra una participación del 10% del total de los trabajadores. Cuarto, una nula capacitación, no se evidencian ningún tipo de medidas para poder prevenir el contagio y darle manejo. Y quinto, hay viviendas o la vivienda donde viven los trabajadores, pues o si no presenta sistema de acueducto, lo presenta, pero no en las condiciones óptimas. En el impacto de salud a los trabajadores se encontró pues la adquisición de la enfermedad infecciosa y la sintomatología asociada a la enfermedad infecciosa, que ya anteriormente mencionamos. Para darle la causa a la enfermedad,
Se realizó un diagrama de causa y efecto de espina de pescado, en donde las condiciones de trabajo asociadas dieron explicación a los 12 casos que se están presentando de infección. Acorde a eso, se propuso entonces un programa de prevención y promoción de 3 niveles: primario, secundario y terciario. En el primer nivel tenemos una desratificación programada, que es pues contratar una empresa especializada para control de plagas. Segundo, rotación laboral, que implica disminuir el tiempo de exposición de los trabajadores a las aguas contaminadas. El tercero es una señalización que permite que el trabajador pueda reconocer fácilmente en dónde se encuentra ese riesgo biológico y no, pues, no tenga algún tipo de medida. Prevención secundaria, tenemos capacitación y sensibilización, prevención y manejo de la Leptospira interrogans, que es realizar capacitación centrada específicamente en el manejo de en la Leptospira interrogans, que incluye su reconocimiento, estrategias para evitar el contacto, manejo seguro de aguas y uso correcto de EPPs. La jornada de vacunación, que implicaba promover que los trabajadores cuenten con su esquema acorde a las directrices departamentales del sistema de salud. Prevención terciaria, planteamos un sistema de alerta temprana que implica reconocer pues, lo más inmediato posible cuando un trabajador pues, se contaminó o adquirió la enfermedad infecciosa. Y por último, una educación post-infección que implica brindar herramientas o estrategias para darle manejo a la sintomatología posterior a la infección. Bueno, para el desarrollo del proyecto integrador de vigilancia epidemiológica se diseñó un cronograma anual que permite organizar las actividades, definir responsables y garantizar el cumplimiento del ciclo PHBA del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. Este cronograma asegura una intervención continua, planificada y evaluable en el tiempo. Durante la fase de planeación entre los meses 1 y 3, se conforma el equipo de vigilancia, se actualiza la matriz de peligros y se realiza la caracterización epidemiológica inicial, lo que permite establecer la línea base del evento infeccioso. En la fase de ejecución entre los meses 2 y 7, se desarrolla la búsqueda activa de casos, la notificación permanente al sistema de vigilancia epidemiológica, la dotación y uso de elementos de protección personal, así como las capacitaciones orientadas a reducir la exposición de los trabajadores. Posteriormente, entre los meses 6 y 9, se realiza la evaluación de indicadores y la audiometría interna y la auditoría interna del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, permitiendo verificar la efectividad de las medidas implementadas. Finalmente, entre los meses 10 y 12, se ejecuta el plan de mejora y se cierra el ciclo PHBA, asegurando la sostenibilidad del sistema. Continuamos con la otra diapositiva, por favor. En los resultados del proyecto, como resultado del proyecto se logró identificar y caracterizar los casos de la enfermedad infecciosa en la zona rural intervenida, evidenciando una población laboral con alta vulnerabilidad. El análisis epidemiológico mostró una tasa de incidencia y prevalencia del 24%, confirmando un incremento inusual de casos y permitiendo identificar factores determinantes. La ausencia de las capacitaciones y las condiciones ambientales desfavorables. Con base en estos hallazgos, se estructuraron medidas de control en los 3 niveles de prevención, se fortaleció la articulación con el sistema de vigilancia epidemiológica y se implementó un sistema de alerta temprano para la detección oportuna de nuevos casos. Finalmente, cambiamos de diapositiva, tenemos las conclusiones que el proyecto evidencia que el entorno rural exige un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo flexible y adaptado al territorio, donde la prevención es clave para proteger la salud del trabajador y garantizar la continuidad del servicio. Y finalmente, como recomendaciones, se recomienda fortalecer de manera permanente la vigilancia epidemiológica, el seguimiento mediante indicadores y la capacitación continua, asegurando un enfoque preventivo, sostenible y alineado con la normativa colombiana vigente. Agradecemos de antemano la atención prestada para la presentación.